Ahora vamos a continuar con la segunda parte. A ver si estamos ahí. Vamos a acomodar acá la pantalla. Vamos a poner de nuevo. A ver si podemos continuar donde dejamos. Bueno, la idea es ahora continuar con la segunda parte de la clase de Goffman, que era la que habíamos iniciado. Ahí me volví a... Habíamos iniciado con la primera parte como si fuera es el primer ensayo, son varios ensayos que Goffman va haciendo, y el segundo es el del mundo del interno. Vamos a trabajar sobre el mundo del interno y sobre el mundo también del personal, para poder hacer esta comparación también con lo de grupo objeto y grupo sujeto, ¿sí? Para poder llevar a la reflexión algunas cuestiones de grupo objeto y grupo sujeto y entender por qué sería difícil pensar un grupo sujeto en estos contextos de encierro, y quizás sí se podrían pensar, pero bueno, volvemos a lo mismo. El problema es que estos grupos no logran transformar, al menos de la manera en que lo buscan este tipo de instituciones, ¿sí? Bueno, una de las características, digamos, es cómo llega, y esto lo conocemos muy bien en el trabajo en salud, digamos, cómo llegan las personas a las instituciones, ¿sí? Y vienen con las características que traen de su mundo habitual. Todos tenemos el hábitus, lo que dice Bourdieu, ¿no? Digamos, nosotros, todas las personas, todos los sujetos, somos construidos en función de determinados contextos sociales. Y eso, que también podríamos pensarlo como el esquema referencial operativo, el famoso ECRO, el conceptual referencial operativo de Pigeon-Rivière, pero digamos, aportamos a ese espacio, a ese grupo al que nos vamos a incluir, a esa institución, algo de lo que es nuestro mundo, nuestros otros mundos. Bueno, en el caso de las instituciones totales, es necesario que ese ingreso produzca una desculturación, un desentrenamiento de lo que venía haciendo, que justamente lo va a incapacitar para sostener eso que tenía. Esto lo va a ir llevando Goffman hacia lo que es la despersonalización, ¿no? Digamos, cómo estas instituciones no reemplazan, no toman nada de lo que esa persona traía. Justamente lo que se espera es convertirlos en un otro, ¿sí? El futuro interno o el interno viene, digamos, se lo despoja cuando se ingresa de todo lo que ellos traían, y lo que va a marcar Goffman es como depresiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones del yo. Digamos, quitar a las personas de lo que portan como de parte de su cultura, tiene que ver con una mortificación del yo que agrega Goffman, que a menudo es intencionada, ¿sí? Es intencionada o es intencional porque lo que estas instituciones tienen como objeto, como objetivo, es transformar a esas personas en un otro, porque supuestamente algo de lo que traían estaba mal y debe ser corregido, ¿sí? Esto hace que las personas sientan en principio una gran confusión, pero mucho más impacta sobre el subjetivo, cambiando las creencias de lo que son ellos mismos y los otros. ¿Por qué? Porque además tienen que son reconocidos como el loco en este caso. Entonces tienen que empezar a ubicarse en ese lugar de construcción. Y justamente lo que va a decir Goffman es que la barrera que las instituciones totales levantan entre un interno y el exterior es la primera mutilación del yo. Ya de por sí el tener que ser internado construye una barrera de que el mundo queda por fuera de los bordes de ese mismo sujeto. Bueno, ya conocemos en menor o mayor medida, de alguna manera los procedimientos de admisión siempre tienen que ver con algún tipo, o se vivencian desde algún tipo de manoseo, cuando no real,
pero creo que siempre real, porque tiene que ver con el cuerpo de las personas, para ingresar en esto que Goffman llama como la máquina administrativa del establecimiento, que lo va transformando paulatinamente en estas operaciones de rutina, ¿no? En general tiene que ver con la privacidad, con la intimidad, con las pertenencias, con lo subjetivo. Todo eso es lo que se despoja en un ingreso a las instituciones totales. Y aparece acá lo que Goffman también llama como lo que sería el test de obediencia, que después lo va a retomar desde el otro lado, desde el lado de los cuidadores, y que es una forma de adiestramiento de esas condiciones, o de las condiciones con las reglas de juego, digamos, ¿no? Debe ser humillado para pedir perdón, y de esa manera se va haciendo una especie de domesticación del sujeto, ¿no? Entiendan que tiene que ver muy claramente, o se parece mucho a las formas de domesticación también de los animales. Bueno, para hacerlo más rápido, digamos, lo que Goffman va haciendo es dando determinados ejemplos y en función de cada una de estas cuestiones, pero básicamente lo que apunta a la institución total es a la uniformidad, al trato de igual, pero en el sentido de la homogeneización, pero en tantos sujetos, ¿no? Esto implica la despersonalización. Y además, el recurso que se utiliza es el del castigo o el del privilegio, ¿sí? Entonces entran a jugar en esta cuestión del castigo o el privilegio en función de conductas esperables o no esperables de parte de los internos, ¿sí? Y cualquier situación que la persona pueda decir desde lo que tenga que ver con lo afectivo, con lo que a esa persona le parece, va a ser juzgada del otro lado, siempre en perjuicio de esa misma persona. Por ejemplo, si una persona, o sea, un interno, una paciente psiquiátrico, pongámosle, no puede enojarse. Si está enojado, esto es mal visto. Ahora, si no manifiesta ningún tipo de afecto, también es mal visto, ¿sí? Digamos, cualquier conducta demostrada por ese sujeto en calidad de internado o de interno es pasible de ser leída dentro de una sintomatología vinculada a la locura, ¿sí? Esto es bastante frecuente y sigue siendo frecuente en las instituciones psiquiátricas. Los procedimientos suelen afectar o suelen estar localizados en el cuerpo de las personas, y pueden existir mutilaciones directas y permanentes. Bueno, ya hablamos del trato ultrajante y la violación de los límites personales, sobre todo vinculados a la intimidad, vinculados a la privacidad, vinculados a las formas de existir en el mundo con características singulares, ¿sí? Se buscan, todo método es válido en tanto esté orientado a la regulación de las conductas de los sujetos que tienen estas conductas desviadas. Entonces aparece un sentimiento de esterilidad absoluta, digamos, nada tiene sentido, la desconexión social, obviamente, las formas de distracción, buscar formas de distracción, se hace un tiempo infinito, y el tiempo también pierde valor, y lo que va a decir Goffman es que todas las instituciones pueden entenderse como un mar muerto, dice, del que nacen hijas de vida y de actividad, pero como que en las instituciones totales no hay forma de que esto se produzca, y entonces permanentemente este grupo está en lugar de sometimiento, y además desde una indiferenciación jerárquica según sus grupos, digamos, no hay un grupo más en mejores condiciones. Puede haber diferencias de estatus, de ajustes secundarios, que lo va a decir, también es parte también de la dinámica, ¿no?, de estas instituciones, en función de esto de los privilegios, los castigos y los ciertos beneficios en relación a los cuidadores,
a veces se pueden producir movimientos de estatus, o también ciertos movimientos o líos, o incluso hasta solidaridad entre los internos en la defensa de algunos de sus derechos, pero en general son reprimidas y son negociadas de la misma manera que lo hacían previamente. ¿Sí? En general, todo se diluye nuevamente en la sujeción y en la subordinación de los grupos de internos. ¿Sí? Bueno, como para resumir, es más extenso, pero como para resumir, la situación es una situación de anomia, y que, bueno, que los internos pueden ir pasando en forma gradual, o en forma, o no, digamos, pues se puede o no pasar por todos estos estadios, pero, digamos, lo que sí aparece, o que Goffman observa que sucede, es que aparece una regresión situacional. Digamos, puede pasar que la persona se queda en una situación y no puede avanzar y se aísla más, digamos, como un autoaislamiento dentro de la situación de aislamiento. La línea intransigente, es decir, no querer tolerar, digamos, no permitir que esto suceda, lo cual en general aparece como el rebelde, el que debe someterse a más castigos, o que, bueno, en algún punto puede gozar de algunos privilegios, en tanto pueda hacer alianzas con alguno de sus cuidadores, pero siempre pasaría como a una segunda parte, o frecuentemente sucedería la colonización, donde se termina adaptando. Digamos, también en algún momento Goffman habla de que esto sucede también porque todos los seres humanos tenemos una capacidad altísima de adaptación y de supervivencia, y vamos incorporando aún los métodos más perversos en función de esta supervivencia, ¿no? Entonces, la tendencia a la colonización en muchos aspectos es parte también de esta preservación del sujeto como tal, y también la conversión en donde, bueno, se empieza a jugar con las reglas de la institución total. ¿Sí? El que, digamos, no se cambia digamos, se construye una dinámica subjetiva en función de las lógicas estas que hablábamos de beneficios, de privilegios y de castigos, y se entra también en ese mismo juego. También el interno entra en juego en ese juego, ¿no? Siempre, insisto, en situación de desigualdad. Bueno, y lo que va a decir Goffman es que cada una de estas es una forma distinta de controlar la tensión existente entre el mundo habitual y el mundo institucional, ¿no? Digamos, todavía, de alguna manera, aún en las de colonización, siempre hay un intento de preservar el mundo propio, ¿no? Aún en estos espacios de absoluta degradación. ¿Qué pasa, digamos, con esas? ¿Qué función cumplieron? Digamos, ¿por qué queda claro que las instituciones no están cumpliendo la función que dicen ser? Porque frente al alta, en general, las personas se sienten inseguras, piensan que por fuera no van a poder sobrevivir, tienen la marca del estigma, digamos, el estigma, se construye el estigma y la sociedad va a valorarlos también en función de ese estigma, y además realmente no han adquirido hábitos para la vida, ¿sí? Para la vida social, de la cual fueron despojados. Esto de parte de los internos. De parte del personal, podemos pensar que es lo mismo, pero desde la contracara, y que acá aparece más claramente la contradicción, porque justamente el personal encarna la propia contradicción de lo que esa institución dice ser y lo que en realidad esa institución es, ¿sí? Y lo que debe seguir mostrando al exterior y cumpliendo, no solamente mostrando, sino también la institución psiquiátrica o la institución carcelaria, cualquiera de estas instituciones tiene una función social que mostrar, por lo cual también tiene que sostener ese peso, digamos, también entra en juego el peso de la delegación social de esa función a estas instituciones, ¿sí? Bueno, justamente en este caso, si lo volvemos a comparar con lo que sería una fábrica, en este caso el material es humano, ¿sí?
son sujetos, y lo que hay que hacer es moderar esos sujetos. ¿Sí? Imaginen desde qué lugar terrible estas instituciones totales asumen esa función. Bueno, y en esta cuestión, el personal queda en esta tensión permanente de cumplir normas, que son las de la institución, pero que son de la sociedad, que son muchas veces también del control de algunos familiares, o de algunas cuestiones externas, más allá de las propias situaciones jerárquicas que les piden o que les indican las normas y derechos que tienen que cumplir, ¿sí? Y hacer cumplir. Y algunas de las cuestiones en este manejo de lo humano, aparecen estas contradicciones, porque por ejemplo podemos pensar en el trato inhumano a un montón de personas en esta situación de encierro, las condiciones de vida, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguno de estos internos, pasa mucho en las cárceles, dice que se va a suicidar, por ejemplo, o en esto mismo que sucedió ahora, preservar la vida frente a una situación de enfermedad posible? En este caso, lo que aparece es que hay que preservar sus derechos, cuando se sabe que previamente estos derechos están siendo violentados y arrebatados, ¿no? Aparece casi una hipocresía dentro de lo que son las técnicas, pero que bueno, de esta manera también hay una presión sobre esas instituciones de preservar ciertos derechos, porque bueno, se trata de humanos. Y en este caso, bueno, ante determinadas situaciones, por ahí se pueden sacrificar otras, no sé, una persona que tiene en algún momento, digamos, en alguna institución psiquiátrica, carcelaria, que implique que va a ir a una pena de muerte, bueno, si se enferma hay que cuidarlo y curarlo como cualquier otra persona, ¿sí? O bien, una persona que por su motivo de determinados diferentes motivos, pero pensemos en una enfermedad psiquiátrica, donde aparece que no se está alimentando y digamos, aparece una anorexia importante, bueno, forzarlo a comer, ¿sí? O frente a una situación de desborde, sujetarlos a la cama, o aplicar electroshock, ¿sí? Digamos, todas estas cuestiones supuestamente son alternativas para proteger, para preservar, y en función de los derechos de esas personas, ¿no? Estas son las grandes contradicciones de estos espacios de encierro. Bien, como para ir avanzando un poquito más, bueno, lo que aparece acá como la gran contradicción entre trabajar con personas y trabajar con objetos, va a decir que las personas pueden, digamos, cuando se trabaja con humanos, los mecanismos, los métodos, incluyen la amenaza, la recompensa o la persuasión. Y que esto también implica la confianza en que esas personas van a entrar en ese juego, ¿sí? Cuando esto no sucede, también aparece como cierto peligro para esas personas que serían los cuidadores, ¿no? De ahí es que entonces se potencia la vigilancia y el control continuo y permanente, ¿sí? Bueno, la otra cuestión también es el tema del manejo de la comunicación, ¿no? Que creo que esto lo va a decir después. Digamos, insisto, la comunicación es privada, o sea, los internos son privados de la comunicación, que sí es la que manejan los cuidadores, y en algunos casos, bueno, también los profesionales. Goffman hace una mínima diferenciación también del lugar de los profesionales, pero que, bueno, no quedan ajenos a esta contradicción. Insiste que no es consciente de parte de los cuidadores, sino que, bueno, se reconstruyen nuevamente en los márgenes de las instituciones totales, o dentro de los bordes de las instituciones totales.
Bueno, entonces el problema del personal dice que cuando aparecen estas cuestiones, digamos, cómo se piensa este personal, ¿no? Se piensa justamente desde este lugar absoluto, total, también, y que en este punto el cuidador se vuelve el cuidador y el loco se reconstruye y se construye como loco, ¿sí? En este caso, o como delincuente o como preso. Y que justamente lo que va a hacer el personal es encontrar una culpa adecuada al castigo que le corresponde a esa persona, ¿no? Esto es interesante que dice, como lo menciona Goffman, y que justamente lo que sí tiene que hacer, sí o sí, el cuidador, es legitimar de alguna manera estos objetivos de la institución. Una de las cuestiones que dice también es el tema de la naturaleza humana. Se entiende que las personas que son más fáciles de someter desde el principio van a ser mejor manejadas, por eso también estas cuestiones de ciertos rituales. Hay una cuestión al ingreso, donde se supone que debe ser todo más estricto para que esa persona más prontamente adquiera las normativas y las formas de comportamiento que exige esa institución. Y la otra cuestión que menciona también es la del trabajo, que también se pone al trabajo como una posibilidad, que son trabajos cotidianos, limpiar las mesas, limpiarles el piso, hacer algunos trabajos para el mismo personal, y que se los, de alguna manera, se especula con eso como para que pudieran ser, influir en un mejor diagnóstico en relación a la evolución de esas personas, ¿sí? Se utiliza como un complemento de cierta manipulación del otro también, ¿no? Bueno, y una de las principales proezas, dice Goffman, de las instituciones totales consiste en exhibir una diferencia entre dos categorías construidas de personas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferenciación más clara y el objetivo más central de estas instituciones, ¿sí? La diferencia en calidad social y en carácter moral, dirá él, y diferencia entre las percepciones respectivas de yo y del otro, ¿sí? Digamos, finalmente las instituciones totales lo que hacen es reforzar estas características de los subgrupos y del mismo estigma que supuestamente pretenden desarmar, ¿no? Bueno, y les quiero dejar una pregunta, no sé, esta parte fue un poco más densa, tal vez si después la pueden leer un poco más tranquilamente, yo les voy a pasar el texto, porque hay muchos ejemplos, si lo quieren leer, si no, con que puedan ver el PowerPoint, que también lo voy a pasar, para que lo puedan tener más a mano, separado de mi voz, y puedan leerlo más detenidamente. Ahí más o menos están los conceptos centrales. Insisto que lo más importante es poder asociar con lo que veníamos diciendo y repensar acá que no hay grupo posible, grupo objeto, porque sí se pueden formar ciertas cuestiones sociales. Yo creo que sí, que en la realidad es posible el grupo, el sujeto, pero la institución total bloquea toda posibilidad de que el instituyente se vuelva instituido. Entonces, la única cuestión muchas veces sucede, y fíjense qué pasa, que las cuestiones extremas, quizá la muerte de alguna persona dentro de estas instituciones, o violaciones extremas de los derechos humanos, tienen que ser las que puedan modificar algunas de estas cuestiones instituidas, ¿no? Tienen que ser, en general, no se modifican por cuestiones menores, sino que se justifican por cuestiones ya también extremas como son sus propios métodos. Y dejar una pregunta en algún punto, digamos, más que nada para analizarlo, de dónde, que no lo dice Goffman, esto lo planteo, para que nos planteemos siempre dónde empieza y dónde termina una institución total, y cómo también nos construimos estas instituciones totales mentales que nos limitan muchas veces la posibilidad de comprender otras formas, de entender maneras distintas de posicionarse en el mundo, de actuar, de ser, y nos cuesta mucho respetar esta diversidad, como también
pensar que no está simple, no es simple pensar esto en un contexto, en un mundo donde también nos pone demasiadas barreras como para poder posibilitar no solo nuestra propia posibilidad autónoma de manifestarnos, sino también de promover en otros estas posibilidades, ¿no? Y muchas veces los mismos métodos, a veces podemos pensarlo en lo educativo, en lo familiar, en cualquier institución, suelen reproducirse estas cuestiones. Yo por ahí pensaba al principio, por ejemplo, cuando hablamos de las instituciones, por ejemplo, la institución empresa, cada vez ofrece más a sus trabajadores mayores supuestamente beneficios, pero esos beneficios son para que trabaje más y mejor. Entonces tiene el gimnasio, tiene el spa, tiene para el fin de semana, para ir al mismo campus con todos los otros compañeros de la empresa, ¿no? De alguna manera, también esas instituciones están reproduciendo, aún en nombre del confort y con todas las cuestiones que no aparecerían como visibles en relación a la manipulación del yo, también hay una tendencia a que ser parte de ser parte de eso, y que esto hace que en este ser parte sometas muchas de las cuestiones que a veces tienen que ver con tu propia cultura, con tu propia características y con la preservación de lo más singular de los seres humanos. Esto también es un comentario, es una cuestión para pensarla, pero sobre todo, insisto, revisar siempre nuestras prácticas, pensarnos desde nuestras prácticas, antes de cualquier intervención y de nuestras propias actitudes, siempre valorarlas en relación a cuánto de transversalidad tiene y cuánto de institución total reproducen o no reproducen. Este sería un poco el espacio más de reflexión sobre este texto. Bueno, yo voy a subir estos PowerPoint, los videos, y bueno, y seguramente vamos a hacer algunas preguntas para el próximo trabajo, que serán el trabajo práctico siguiente, que será grupal. Les mando un saludo y nos estamos viendo prontito.